Hola, hola mis game player, ¿cómo están? Los saluda Pipo trayéndoles la nueva guía del Rey Mono de Wukong. Vamos a ver el día de hoy habilidades, todo lo que es runas, objetos iniciales, orden de las habilidades, entre otros, para entender al 100% las mecánicas de este campeón. No siendo más, comencemos, let's go. Game player, comencemos en este momento con las habilidades del Rey Mono Wukong. Comencemos con la pasiva Piel de Piedra. Wukong obtiene armadura y regeneración de vida máxima que se acumula al luchar contra campeones y monstruos. Entonces esta pasiva es súper genial, nos va a dar mucha resistencia y regeneración de vida para poder mantenerlo lo mayor posible en la línea. Después pasamos con la Q, golpe aplastante. El siguiente ataque de Wukong obtiene alcance adicional, inflige daño adicional y reduce la armadura del objetivo. Entonces esto nos ayuda mucho, es la habilidad que tenemos que spamear para así generar mucho desgaste con Wukong. Hablemos de la W, guerrero bromista. Wukong se vuelve invisible, se desplaza en una dirección y deja atrás un clon que ataca a los enemigos cercanos. Esta habilidad es genial. Primero, la podemos usar como distractor para los gankeos. Y segundo, cuando estemos en una teamfight, esto nos va a dar la habilidad o la ventaja de que pueden estar atacando a nuestro clon y evitamos mucho daño. Entonces utilicémosla muy bien, ya que tiene un CC bastante alto. Pasamos a hablar de la E, golpe de Nimbo. Wukong se lanza hacia un enemigo y envía imágenes para que ataquen a otros enemigos cercanos. Esto nos ayuda muchísimo a limpiar lo que es la línea, ya que esto va a spamear un daño en la zona. Y como último, la R, el ciclón. Wukong extiende un báculo, lo hace girar repetidamente y obtiene velocidad de movimiento. Esto lo podemos activar 2 veces, entonces utilicémoslo muy bien porque este es CC puro. Los va a levantar, nos va a dar un tiempo y nos va a dar también mucho daño en zona. Esas serían las habilidades para Wukong. Vamos a hablar ahora del orden de las habilidades. Hablemos ahora, mis game players, de lo que son el orden de las habilidades. La primera que vamos a tomar en este momento va a ser el golpe del Nimbo para generar daño en zona, que sería nuestra E. Después de haber tomado la E, vamos a comenzar con la Q, que sería el golpe aplastante para comenzar a generar mucho daño. Después de que ya tengamos el golpe, vamos a sacar en este momento el guerrero pícaro para comenzar a jugar con el enemigo y a generar un desgaste aún mayor. La primera habilidad que vamos a desarrollar totalmente va a ser el golpe aplastante, que es la Q. Después de eso vamos a desarrollar el golpe de Nimbo, que es la E, en totalidad. Y la última habilidad que vamos a desarrollar va a ser la W, el guerrero pícaro. Obviamente las habilidades en el nivel 6, 11 y 16 va a ser nuestro ulti, ya que esta es nuestra arma. Y recordemos que esa ulti la podemos activar 2 veces, entonces démosle muy buena utilidad en teamfight, esto es fundamental. Hablemos ahora de los objetos que tenemos que equiparle a Wukong. Hablemos de los objetos que tenemos que utilizar para el Rey Mono Wukong. Lo primero, dependiendo si vamos en la línea de top o en la línea de jungla, recordemos que en la jungla vamos a tomar el Tótem Guardián, el machete del cazador y la poción reutilizable. Para la línea de top tomamos Tótem Guardián, el escudo de Doran y la poción de vida. De ahí la configuración. Primero, para top generamos el sable de aguas estancadas, hacemos la hoja del rey arruinado, que nos va a dar daño de ataque, velocidad de ataque, robo de vida, y recordemos la pasiva, que les quita un 8% de vida adicional. Entonces este es el primer ítem que siempre tenemos que generar con Wukong. Después tomamos cuchilla negra para aumentar la vida, damos 40 de ataque y 20 de reducción de enfriamiento para poder spamear un poco más nuestras habilidades. Y de ahí en adelante podemos jugar con 2 configuraciones. La primera,
hacer el baile de la muerte para aumentar la velocidad de ataque, o jugar con la Trinidad si queremos de pronto aumentar un poco más la vida y la reducción de enfriamientos. Para la zona de jungla, lo primero que hacemos en este momento es la espada del acechador y después completamos el encantamiento del guerrero. Esto nos va a dar 60 de ataque, 10 de reducción de enfriamiento y nos va a ayudar a limpiar más rápidamente la jungla. Después hacemos la cuchilla negra y el baile de la muerte, para así poder acelerar los ganqueos y el daño que generamos a los enemigos en la jungla. Como objetos adicionales que podemos tomar un ángel de la guarda, es muy útil. Recordemos siempre generar nuestras botas dependiendo si tenemos un enemigo que está fedeado con armadura o con lo que sería la armadura mágica. Entonces esto nos va a ayudar mucho a contrarrestar ese daño. Y generemos, por lo general a mí me gusta hacer mucho la hidra voraz, para generar daño en zona. Entonces son configuraciones que podemos hacer y variar, pero tengamos en cuenta que depende cómo esté el juego, de qué campeón enemigo sea el que esté más fedeado. De ahí vamos a comenzar a armar todo. Hablemos ahora de las runas. Hablemos de la configuración para runas del Rey Mono. Lo primero que vamos a tomar: Conquistador. Los ataques básicos o hechizos del enemigo infligirán daño a un campeón enemigo y nos van a otorgar acumulaciones. Recordemos que estas acumulaciones nos van a dar fuerza, la podemos hacer hasta 10 veces y estas acumulaciones las tenemos o por matar enemigos o por matar minions de los grandes. Entonces utilicémoslo muy bien. Después de eso vamos a tomar Triunfo. Los asesinatos y asistencia nos van a restaurar un 12% de vida y nos darán 20 de oro. Después de esto vamos a tomar lo que es la Leyenda de Presteza. Esta nos va a dar en este momento lo que es un 3% de velocidad de ataque, un 1.5 adicional por cada acumulación. Tenemos máximo hasta 10. Estas las conseguimos con asesinatos, asistencias a campeones o la derrota de monstruos épicos. Entonces aprovechémoslo porque esto es mucho daño adicional. Y la última que vamos a tomar será en este momento Último Esfuerzo. Infligimos de un 5 a un 11% más de daño a los campeones mientras estén por debajo del 60% de vida. Entonces recordemos que en los 1 contra 1 este daño es muy importante. Entonces esto nos va a dar mucha ventaja en los inicios del juego. Para secundarias tenemos entrega de galletas. Nos van a dar una galleta cada 2 minutos durante los 6 primeros minutos. Y vamos a tomar el tónico de distorsión. Consumimos una poción o una galleta, nos concede un 50% de restauración de vida humana de forma inmediata. Entonces nos va a ayudar a mantenernos más rápido en la línea. Como runas terciarias tomamos 10% de velocidad de ataque, 9 de fuerza adaptable y 6 de armadura. Esa sería la configuración inicial para las runas para el Rey Mono. Hablemos en este momento de los counters. Y para finalizar esta guía, mis game player, vamos a hablar de los counters. El primero que tenemos es Chaco. El daño que nos genera este campeón es bastante, toca tener mucho cuidado contra los contraganqueos y el contra jungla que nos puede realizar este campeón. El segundo en top va a ser Malphite. Tenemos también un Wardwitch, un Tryndamere, un Fiddlestick, una Elise, un Sion, un Rengar y un Graves. Tengamos mucho cuidado con estos enemigos porque ellos nos van a hacer un poco más difícil el juego. La mayoría, si nos damos cuenta, tienen un CC o una habilidad de camuflaje, entonces por eso es muy importante que sepamos manejar muy bien a Wukong. Esa sería la guía del Rey Mono Wukong. Aprovechemos todas estas habilidades y estas mecánicas que tiene este campeón. Lo que siempre les recuerdo, disfrútense el juego, es uno de los héroes más divertidos para jugar. No siendo más, les recuerdo que si tienen alguna duda o inquietud pueden dejarlo en los comentarios. Recuerden igualmente que si la guía ha sido de tu utilidad, dale like y suscríbete al canal para más contenido. No siendo más, les agradezco por haber visto el video. Les recuerdo que hablan con Pipo, les deseo éxitos y GG.